Ahora es el turno en las preguntas de Jim Vázquez, gerente de Deporte y Recreación de la Municipalidad de San Miguel. Te escuchamos, Jim, con tu primera pregunta para los candidatos del debate. ¿Cómo están? Muy buenas noches, gracias por la invitación. Está bastante buena este debate que se está haciendo acerca de las políticas deportivas públicas en nuestro país. He escuchado a cada uno de los expositores muy acertados en diferentes puntos, dada la experiencia y trayectoria que han tenido. En nuestro país, pues sí, tenemos la ley, la 28036, la ley del deporte, también tenemos la ley general de educación, que es la 28044, y la 25762, que articulan las tres de alguna u otra forma, la parte tanto la educación física, la recreación y la parte deportiva. En ese sentido, la primera pregunta, desde la experiencia a nivel de gobiernos locales, es, sabemos que los medallistas panamericanos, los peruanos, alguna vez iniciaron su práctica deportiva, ya sea en un complejo deportivo, en una losa deportiva o en la pista del barrio, siendo el primer actor social para sus inicios los municipios. Mi pregunta es, ¿qué política de gestión aplicaría el gobierno para articular con los municipios? Es decir, ¿qué acciones tomarían? No tan solo consiste pues el deporte, la actividad física y recreación, que son tres cosas distintas, en construir losas deportivas. ¿Qué es lo que haría cada uno? Muchas gracias, Jim. Es el turno del candidato Sánchez. Tiene un minuto para responderle. Muchas gracias por tu pregunta. Yo también he sido funcionario de la Gerencia de Desarrollo Social en más o menos 10 municipalidades del Perú, tanto en distrito como provincia o a nivel de gobierno regional. Tu pregunta es fundamental, porque sí tenemos herramientas, pero faltan decisiones políticas, y la primera tiene que ver con el presupuesto. Podríamos crear la herramienta esta del plan de incentivos municipales, con una aprobación directa, con transmisión de fondos, para poder tener un programa municipal sociocomunitario de deporte. Porque aquí es importante la infraestructura, claro que sí. ¿Cómo no va a ser importante la infraestructura? ¿Es importante o quieren que sigan jugando en la losa, en la pampa, pateando piedras? No puede ser. Una infraestructura deportiva sociocomunal valiosa, administrada por la comunidad, con programas de deporte. Eso creo que es valioso. Entonces, la herramienta presupuestal, la voluntad de las autoridades está para promover desde lo local esta labor tan importante que refieres. Muchas gracias, candidato. Es el turno de Diana González. Adelante. Sí, definitivamente una vez más reiterar que el IPD debe sumar esfuerzos y focalizarlos quizá en el deporte de alto rendimiento y delegar, sumar apoyos en la masificación del deporte con los gobiernos locales. Sin olvidar también, yo creo que es muy importante el tema de los colegios. Muchos deportistas hemos salido a raíz del deporte escolar. Y entre esto revisaba información, por ejemplo, que se dio en Jauja, el tema de mi polideportivo, alrededor de 1,5 millones, donde se juntaban esfuerzos tanto del IPD como en la misma municipalidad, y ojalá podamos retomar esto en búsqueda de infraestructura vertical y el mantenimiento de la misma. Muchas gracias, Diana. Es el turno de Jan Ferrari. Antiguamente existían unos incentivos, el incentivo 19, el incentivo 20, 23, y donde lamentablemente el MEF lo quitó, justamente esos incentivos para los municipios, ¿no? Nosotros, de alguna manera, una vez que se quitó eso, tratamos de hacer este programa que era Ranking Intermunis. Lo hicimos piloto para poder primero ver si que era viable, y prácticamente todos los municipios se incluyeron. Ahí los premios eran a raíz basado en programas para adulto mayor, para personas con discapacidad, deporte en general, infraestructura, capacitación de entrenadores. Esa articulación nosotros la incentivábamos con la entrega de material deportivo, pero eso no basta. Necesitamos volver a esos incentivos y que el MEF evidentemente amplíe el presupuesto al sector deporte para volver con los incentivos, porque si esto es a nivel Lima, eso, poder hacer la red a nivel nacional sería majestuoso, porque así podemos realmente crear la cultura deportiva y la masificación efectiva mediante la descentralización. Muchas gracias, Jan. Le cedemos la palabra a Claudia Valdeiglesias.
Muchas gracias, Pedro. Sí, bueno, en los municipios yo pienso que lo primero que tenemos que hacer es no solamente asignar los presupuestos, que ya sabemos no son suficientes, sino que también tenemos que ir a un proceso de plan establecido. Tiene que haber un programa, algo que se pueda fiscalizar a través del IPD, reorganizado, reestructurado, ¿no? Y que permita que no solamente haya infraestructura, sino que esa infraestructura responda a un plan, responda a un objetivo y que por lo tanto, así como los municipios mantienen los parques o mantienen otros elementos, también mantengan las canchas deportivas o los domos que se puedan crear para el deporte, ¿no? Pongo como ejemplo de que hay algunas localidades en Lima que tienen canchas, pero no hay un cuidado de ellos. Y hay deportes que cuando la cancha empieza a fallar, simplemente desalienta o incluso es motivo de que el deportista ponga en riesgo su propia salud. Entonces, es muy importante tener el programa, tener el plan, dar el presupuesto, pero hacer la fiscalización y el mantenimiento. Muchas gracias, candidata. Le damos la palabra a Jim para su segunda pregunta. Sí, bien. La segunda pregunta es, dada la coyuntura en nuestro país, digamos, aún se percibe fuertemente el machismo en la práctica deportiva y la discriminación. Y hace un momento estábamos hablando y escuchaba acerca de la inclusión. La discriminación también sea por orientación sexual o identidad de género. Esto produce que a menudo se excluya de su práctica deportiva a colectivos, digamos, lesbianas, gays, bisexuales, personas trans. La pregunta es esta: ¿qué políticas públicas aplicaría para generar justamente la inclusión del colectivo LGTB en el deporte peruano? Ya que en otros países se ve, caso el rugby, la inclusión de personas trans que juegan por un equipo femenino. ¿Qué es lo que ustedes harían y promoverían para nuestro país? Muchas gracias, Jim. Le cedemos la palabra al candidato Roberto Sánchez. Un minuto. Entrando al bicentenario con profundos déficits de solidaridad, de fraternidad, el Perú necesita una revolución de cultura y ética de la inclusión, cero discriminación, un enfoque que empodere a nuestros hombres y mujeres adecuadamente bajo el desarrollo personal de manera integral. Eso significa que el primer chip que debemos, para ser inclusivos, está en cada uno primero, ¿no? Entonces necesitamos mucha educación, promoción de una cultura de paz, el enfoque de género sano, adecuado, que empodere con el conocimiento, con la educación humanista, la necesidad de ser frontales contra la discriminación. No solamente a las personas de la comunidad LGTB, sino también a todo ámbito para que no tengamos nada de discriminación, vayamos a ser una sociedad más integral y cohesionada. Muchas gracias, candidato. Le damos la palabra a Diana González. Bueno, totalmente de acuerdo. Es importante fomentar la práctica del deporte sin estereotipos, incluso al momento de la iniciación, que no sea un tema de competencia, sino recreación. Y creo que también esto ha pasado mucho, ¿no? Mujeres haciendo voleibol, hombres haciendo fútbol, y las academias que propician esto, que por ejemplo en el voleibol fue muy difícil contar con un equipo de voleibol masculino al inicio, que causó muchísimo esfuerzo poder llevarlo adelante. Creo que es importante esto, fortalecer la base, la iniciación de los deportes sin estereotipos y que se abra el horizonte de los deportes y que no nos enfrasquemos única y exclusivamente en los dos deportes clásicos que conocemos, el fútbol y el vóley a nivel nacional, y que generalmente son los que suman para estas metas cuantitativas, olvidando la calidad del mismo. Muchas gracias, Diana. Es el turno ahora de Jan Ferrari. A partir de investigación es que uno tiene que comenzar a crear programas. Y los programas tienen que ser programas piloto. Nosotros acá, en el deporte no te da para la demagogia. En el deporte hay que ser prácticos y hay que ser ejecutores. Entonces necesitamos realmente hacer programas piloto. A partir de ahí, y habiendo hecho la investigación previa, tener en ciertos puntos del país
esos programas pilotos para insertarlos y a partir de ahí comenzar a dar resultados. Porque esto no va a cambiar de la noche a la mañana. Esta es una problemática no solamente de nuestro país, es una problemática mundial. En nuestro país todavía no lo hemos visto, pero tenemos que empezar a verlo. Pero para eso necesitamos investigación. Sin investigación no podemos avanzar. Es tirar las ideas o la ejecución al agua. Con investigación, con data. A partir de ahí, crear estos programas piloto y ver qué deportes son donde hay mayor mercado dentro de este sector. Esa es la propuesta. Yo la verdad no voy hacia la demagogia, yo voy hacia lo práctico. Muchas gracias, Jan. Le damos la palabra ahora sí a Claudia Valdeiglesias. Bien, yo quiero recoger lo que la UNESCO ha escrito respecto a educación física, actividad física y deporte. Es importante repetirlo porque en realidad nos falta poner eso en nuestra Constitución. Insisto, todo ser humano tiene derecho fundamental a acceder a la educación física, a la actividad física y al deporte sin discriminación. Si nosotros recogemos esto, entonces vamos a poder ser coherentes y tener un sistema que realmente proteja a las mujeres, que somos un grupo normalmente discriminado, y a otros grupos discriminados. No nos olvidemos que no solamente son las mujeres. Y acá es donde, por ejemplo, es importante anexar lo que se hace en el deporte con lo que significa la educación. El currículo nacional, por eso es que recoge el enfoque de género, porque se trata de, a través de diferentes mecanismos, luchar contra esa exclusión o contra esa discriminación. Y aquí, por ejemplo, para terminar, voy a mencionar de que el Partido Morado lo que está proponiendo es que volvamos a tener los juegos deportivos de las comunidades nativas. Muchas gracias.